Este mes, como hemos sabido hace mucho tiempo, es un mes de que el mundo entero celebra el mes del amor y de la amistad, pero no solamente eso, sino que pasan fenómenos que uno le llama mucho la atención. Este mes en particular uno escucha mucho, tanto en noticias como en gente que uno conoce o por la televisión, expresiones o frases, ¿sí? De hablar del amor o de la amistad, se habla de mentamos o nos sentimos muy vacíos o muy solos. ¿Te han escuchado gente así? Solo porque es el mes del amor y la amistad. Y si no hay novio, no hay pareja, entonces peor es que estoy súper solo, en una pura depresión. Y entonces ahí usted escucha a la gente pidiendo galletas soda. ¿Usted sabe para qué la galleta soda? Ah, bueno. Es que yo siempre lo digo, no puedo evitar me llama mucho la atención. Entonces escuchamos que la gente cómo expresa ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de vacío por el mes, y no solamente en el mes de febrero que estamos empezando, sino también en Navidad. Se escucha mucha gente cómo expresa esa sensación de vacío, de soledad, me hace falta algo. ¿O ustedes no lo han escuchado? También, en algún momento de nuestra vida, creo que todos nosotros hemos expresado ese sentimiento de vacío. O levante la mano quien no. Yo sí. Sí, o sea, ese momento en que usted dice, uy, desearas tener tal cosa, o deseara cumplir tal deseo, o deseara cumplir tal sueño, o deseara estar con tal persona. En algún momento todo ser humano siente eso. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que me llama mucho a mí la atención con respecto a que muchas veces nosotros como cristianos no entendemos la magnitud de lo que puede hacer Dios en nuestra vida. Y es sobre los vacíos, ¿sí? No me voy a decir que me inspiré porque no me inspiré, pero una de las cosas que yo hago para desestresarme un poco es ver series, ¿sí? Y hace como un mes, algo así, mi hija y yo vimos una serie donde la serie se trataba de alguien que tenía como un hueco en el pecho. Literal, tenía un hueco en el pecho. Le habían sacado algo. Y meditando en eso, entonces, y comenzando el mes de febrero, quise que la palabra nos enseñara sobre eso tan importante que muchas veces nosotros tomamos o lo hacemos a un lado. Esta expresión, cuando hablamos de expresión de vacío, se relaciona con la sensación de no tener nada adentro, como un hueco que no tiene un fondo. Dice que la sensación de vacío, la palabra vacío también se dice es de sentirse solo o de que algo falta en mi vida, pero no sé qué es. Tal vez alguna vez, en algún momento ustedes han sentido esa sensación de que algo falta, pero no sabemos qué es. O no sé si han escuchado personas que están rodeados de mucha gente y dicen, qué extraño, pero qué solo me siento, o qué vacío me siento. Y pueden tener esposo, hijos, familia a la par, pero tienen esa sensación de sentirse solos o que algo hace falta, pero no saben qué es. Ahora bien, para nosotros como creyentes, tenemos que preguntarle a la palabra, ¿sí? ¿Qué me dice a mí la palabra sobre vacíos o sobre un vacío? La palabra a mí me enseña que todo ser humano nace con un vacío. ¿Sabían? Aquí no estamos hablando de creyentes o no creyentes. Todo ser humano nace con un vacío.
que solamente Dios puede llenar y que cada persona al nacer, como tiene alma, espíritu y cuerpo, dentro de esa alma, ese espíritu, se hace ese vacío. Y vean, mis amados hermanos, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, nos explica por qué todo ser humano nace con un vacío. 11. Dice la palabra del Señor: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cuando aquí la palabra enseña en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros, dice que lo que quiere decir es que Dios colocó un anhelo que no puede ser satisfecho con ninguna experiencia. Eso es lo que significa cuando Dios puso una eternidad en el corazón, puso eternidad en el corazón de nosotros. Y se lo vuelvo a leer, Eclesiastés 3, 11. ¿Qué es en Eclesiastés? Vamos a estar leyendo mucho el libro de Eclesiastés la mañana de hoy. Dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y se lo vuelvo a repetir, ¿qué significa que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu? Él no puso eternidad en los animales, Él nada más los crió y les dio vida. A nosotros nos dio vida, nos dio alma y nos dio espíritu y formó un cuerpo para que habitara nuestro espíritu y nuestra alma aquí en la tierra. Y dice que esa eternidad significa que Él puso un anhelo que no puede ser satisfecho con ninguna experiencia terrenal. Que las personas vivan ansiando siempre algo más para sentirse satisfechos y que no pueda encontrarse aquí en la tierra. Qué interesante. Porque con solo eso, inmediatamente tenemos que entender que no hay nada aquí en la tierra que me vaya a llenar. Porque eso es lo que significa la eternidad. Y vean en el momento en que fue puesto esa eternidad en todo ser humano. Por eso no estamos hablando aquí solamente del creyente, es que todo ser humano nace con un hueco, un vacío en nuestro interior, en nuestra alma, que anhela ser satisfecho, ser lleno, pero que aquí en la tierra nunca se va a lograr. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7, en el momento en que Dios puso eternidad en el ser humano. Dice Génesis 2, 7, y formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Quién lo formó? Dios. Amén. Y sopló. ¿Sí? Lo formó, agarró el barro, hizo al hombre, hizo su cuerpo, hizo todo lo que tenía el hombre, pero no solamente le dio vida, es que cuando Dios sopla, le da vida y le quita de una vez una parte de su ser y hace el hueco. ¿Lo ven? Dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ven ahí que es desde el vientre materno, cuando por primera vez el espermatozoide se une al óvulo, dice que Dios sopla aliento de vida y no era que le estaba dando vida como un animal, era que Él estaba dándole las características muy parecidas a que el ser humano necesite y sepa que existe un Dios. Son características espirituales. Por eso necesitamos, mis amados hermanos, todo ser humano cuando nace necesita tener una relación con Dios solamente. ¿A través de qué? Cuando llegamos a Cristo y nos convertimos en hijos de Dios, Dios establece todo un plan para que el ser humano conozca a su Hijo y sea salvo por su Hijo,
para tener una relación con Él. Entonces vemos desde Génesis a Apocalipsis toda la palabra, cómo nos dice que Dios, desde el principio de que Él crió al ser humano, insiste, busca, dice la palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que Él busca hombres y mujeres íntegros, que Él busca hombres que le crean. Toda la palabra se centra en que Dios busca al ser humano. Porque seríamos unos mentirosos si diríamos, yo busqué a Dios. Es que yo encontré la necesidad de buscar a Dios. Mentira. Dios permitió ciertas circunstancias y en nuestra vida que nosotros, dentro de nuestro ser, supiéramos que ocupábamos buscar a un Dios. ¿Que llenara qué? El vacío que teníamos. Amén. Y vemos ejemplos, por ejemplo, en Juan capítulo 4, no lo busquen, del 13 al 14, vemos cómo Jesús mismo se desvía del camino para donde iba, solamente para encontrarse con una mujer. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, le dice a la mujer samaritana en el pozo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo les daré no tendrá sed jamás. O sea, cuando llego yo a mi vida, estaría diciendo Jesús en otras palabras, cuando llego yo a la vida de la persona y esa persona toma la decisión de tomar lo que yo le doy, esa persona nunca tendrá sed. En otras palabras, esa persona se le llenará ese vacío con mi presencia. Nunca tendrá sed. Dice, y si no, que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a vida eterna. Entonces vemos que Jesús le está hablando a la mujer samaritana, que él se desvía hacia donde él iba y solamente para tener un encuentro con ella al mediodía, en donde sabemos que la historia dice que ninguna persona al mediodía debe ir a agarrar agua. Porque la costumbre de las mujeres judías era que iban de 4 de la mañana a 6 de la mañana, donde el sol no pegaba. Recuerda que eran clima de desierto. Pero la mujer iba al mediodía a llenar los cántaros de agua. Me imagino que para que no toparse a nadie, para que nadie la señalara o le dijera por qué vivía la vida que vivía. Y todos conocemos la historia de la mujer samaritana. No voy a dar mucho aquí porque después lo vuelvo a retomar. Entonces, Dios siempre está buscando cómo llenar lo que está vacío, el vacío que Dios mismo hizo en nosotros. Dios siempre va a buscar llenarlo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ven? A un Dios que insiste en buscarnos. A un Dios que insiste en llenar el vacío con el cual todo ser humano nacemos. 2 Corintios 6:16 dice, porque vosotros sois el templo del Espíritu del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando Dios llena a alguien, las cosas cambian, amén. Si Dios, llegamos al Señor y Dios entra a nuestra vida, las cosas tienen que cambiar. Definitivamente tienen que cambiar. Entonces, toda persona, mis amados hermanos, que no conoce a Dios, tendrán siempre tal vacío, y el vacío es tan grande que solo Dios podrá llenarlo. Y buscarán satisfacer ese vacío, pero es tan grande. ¿Y por qué yo digo la palabra tan grande? Porque el vacío que Dios puso en nosotros
Es tan grande que solo un Dios tan grande puede llenarlo. No es cualquier Dios, no es cualquier cosa. Él lo hizo y Él es el único que puede llenarlo. Usted se puede imaginar a Dios soplando aliento de vida, dando características. La palabra enseña solamente en ese versículo que Él sopla aliento de vida. Son características de que todo ser humano en su interior, en su alma, en su espíritu, tiene la necesidad o siente o sabe que existe un Dios. Pero ahí a la misma vez Dios no hace al ser humano completo, deja el vacío. Y es tan grande ese vacío que solo un Dios tan grande como el que nosotros conocemos puede llenarlo. Y eso es convicción, mis amados hermanos, eso es convicción. Ahora bien, la palabra a mí me enseña también que el tener el corazón vacío trae varias dificultades y vemos, por ejemplo, en Génesis 1:2 un ejemplo sobre vacío. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Amén, así lo dice. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vean qué interesante, mis amados hermanos, porque dice y nos explica que el desorden va de la mano con el vacío, ¿cierto? Es Génesis capítulo 1 y 1:2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, que nos dice y nos enseña la palabra que el desorden va de la mano con el vacío y que una persona que tiene una vida en desorden quiere decir que está vacía. Está vacía. Con consecuencias de su desorden y de su vacío, que esto va a ser una persona que va a tender a ser llenada con tinieblas. ¿Qué dice Génesis 1:2? Dice que estaba desordenada y vacía. ¿Y qué? Y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Usted mira, pero ¿qué tiene que ver nosotros con la tierra? Es que es el mismo verbo en hebreo de vacío. Es la misma, las mismas palabras, entonces se interpreta de la misma manera. Entonces vemos que una persona que está vacía es una persona que vive una vida desordenada. Eso va a traer como consecuencia tinieblas o que sea llenada de tinieblas. Hay algo bien interesante, mis amados hermanos, porque nosotros como creyentes se entiende que cuando nosotros conocemos a Dios, lo primero que Dios hace en nuestra vida es que llenarnos, llenar ese vacío. Ahora, si por en alguna circunstancia nosotros como creyentes decimos me siento vacío, no estaríamos diciendo que tal vez dentro de nosotros o que estamos dados a que las tinieblas puedan venir y atacar nuestra vida. ¿Amén o no amén? Entonces vemos como seres humanos que todo ser humano siempre buscará cómo tratar de llenar ese vacío. Antes que nosotros conociéramos al Señor, no tratábamos de llenar ese vacío, el de que me siento solo, el de que me hace falta algo, pero no sé qué es. He visto gente que en serio, para el mes de febrero es una pura depresión, un puro descontento porque no tienen pareja. Ayer estuvo muy buena la prédica de anoche sobre la soltería, porque enseñaron que estar soltero es una bendición. Y es un tiempo exclusivo para estar con el Señor.
Pero el ser humano siempre va a tender a estar llenando ese vacío que siente, y es lógico. ¿Con qué? Con pasatiempos, con personas, con estudios, con títulos, con cosas materiales, con fama, con éxito. Pero la palabra a mí me enseña por qué la persona tiende a siempre estarlo llenando o a sentirse insatisfecho hasta con lo que tiene. Porque la palabra a mí me enseña que una de las cosas más engañosas es nuestro corazón, ¿sí? Que dice más bien que lo debemos de cuidar, porque qué engañoso, el corazón nos hace creer cosas que muchas veces no son realidad y están totalmente fuera de la voluntad de Dios. El corazón nos hace creer que cosas como materiales, si usted escucha a la persona que dice, no, es que si yo tuviera tal casa, 3 habitaciones, ¿qué? Voy a hablar, digamos, de lo que a mí me gusta, una cocina con los últimos electrodomésticos y una isla inmensa y que yo pueda cocinar. Eso es engañoso, porque me está diciendo a mí que si yo tuviera eso, yo fuera feliz y completo, y es falso. Porque cuando yo llegara, si en algún momento a tener eso, al muy poco tiempo volveré a sentir el vacío y la insatisfacción, porque eso era falso. ¿Y qué me hizo a mí creer eso? El corazón. ¿No? Simplemente el corazón. Entonces el corazón a mí me hace creer que las cosas materiales me puedan llenar o traer satisfacción, que las personas, que el dinero, que las fiestas, que la ropa de marca, que el éxito, la fama, nos van a llenar y nos dicen que si tuviéramos eso seríamos felices, tratando simplemente de llenar el vacío, que nadie lo puede llenar, porque es tan grande que solo un Dios tan grande lo puede llenar. ¿Amén o no amén? Y como lo decía anteriormente, muchas veces el ser humano consigue ciertas cosas, y ahora lo vamos a ver a través de la palabra, consigue cosas que pero al poco tiempo vuelve otra vez a sentir la sensación de vacío o de que algo hace falta y que lamentablemente se siente insatisfecho. El corazón nos hace creer, porque Dios puso también en nosotros el hecho de que no estemos solos, que estemos rodeados de personas y que necesitemos personas. Pero el corazón es tan engañoso que nos hace creer que si yo tengo al hombre que yo deseo o a la mujer con la que yo sueño, con eso yo me voy a hacer completo o feliz, como lo hablaron anoche. ¿Y qué creen ustedes? Ceros, ¿eh? Porque si primero Dios en nuestra vida no llena el vacío que solamente Él puede llenarlo, porque lo dejó exclusivamente para llenarlo Dios, cualquier persona, sea hombre o sea mujer, que nosotros decidamos acercar a nuestra vida y compartir con esa persona, o sea en un noviazgo o en un matrimonio, eso jamás va a llenarnos. ¿Por qué vemos tantas personas que dijeron haber conocido al Señor y se apartaron? ¿Por qué? Porque esa persona estaba vacía. Porque esa persona nunca le permitió el proceso que fuera Dios que llenara ese vacío. Y como no permitió que Dios llenara ese vacío, llegó el príncipe azul y la princesa Fiona. Es que fue la que se me vino a la mente. Y pasó algo, se murió. ¿Y qué? Qué tortas, ¿eh? Porque creímos que esa persona era lo que iba a llenar mi vacío. Entonces vemos gente que hasta ha servido al Señor y han estado en ministerios. Yo conozco casos de familias pastorales donde el pastor muere
y su esposa de seguir en el Señor, mínimo, no estamos hablando de que tuviera que seguir en el ministerio. El pastor tuvo un accidente, aquí en Costa Rica conozco 2 casos, que el pastor murió y que la esposa no tenía ni un mes de muerto y ella dejó la iglesia, dejó a Dios y se metió a trabajar en lugares nocturnos y literal se fue al mundo, pero literal. Entonces uno se pone a pensar que de verdad, ¿quién llenaba a esa mujer? ¿Qué la llenaba? Que al ver que perdió algo, o fue quitado, ¿no? Y ya le tocaba, tenía un día, y no hay nada que hacer. Sencillamente decidió, no, yo necesito llenar esto y con otro y con aquello y con lo otro. Es terrible, mis amados hermanos, conocer personas que, aunque se digan ser creyentes, todavía no han permitido que Dios llene el vacío que Dios fue el que puso en cada uno de nosotros. Personas que se sienten incompletos, personas que son totalmente insatisfechas con todo lo que tienen. ¿Sabes? Hay gente muy insatisfecha. Que, o sea, de verdad, yo digo, ¿cómo puede ser posible que un creyente no valore o no se sienta satisfecho con lo que tiene? Porque si vuelve a ver alrededor o hacia más abajo, tiene más que mucha gente. Pero qué sentimiento de insatisfacción muchas veces hay. Y vea cómo lo describe el rey Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 9. Vea cómo describe los corazones, cómo es el corazón del ser humano. Eclesiastés 9, versículo 3. Dice, este mal hay entre todos los que se hacen, Eclesiastés 9, 3. Dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del cielo. Debajo del cielo está hablando de todo lo que hay aquí en la tierra. Que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Y su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que solamente hay un tiempo aquí en la tierra. Y que los hijos de los hombres, su corazón lleno de mal y de insensatez y de ingratitud, dice, hacen de todo debajo del sol, o sea, aquí en la tierra. Dice, pero solamente hay un tiempo durante su vida. Y después de esto, ¿qué? Moriremos. ¿Qué dije en Eclesiastés 3:11? Dios puso eternidad en el corazón nuestro. Todo ser humano sabe que hay una eternidad. Solo, mis amados hermanos, usted y yo decidimos a qué eternidad queremos ir a pasarla. ¿Cierto o no? Usted y yo decidimos cuál eternidad yo voy a ir a pasar. Y si yo vivo aquí en la tierra satisfaciéndome o sintiéndome insatisfecha por lo que no tenga, o tratando de llenar un vacío que aparentemente ya como creyentes teníamos que saber que tenía que estar lleno por Dios, dice que va a haber un momento en que vamos a pasar a la eternidad, y no que creo yo que sea directamente al cielo. Porque si yo no en la tierra no logro entender que lo único que me puede llenarme a mí, primero antes que cualquier cosa, es Dios, estamos mal para la eternidad. Otro ejemplo también de todo lo que se hace aquí en la tierra y que trae cierta insatisfacción o nunca nos va a llenar, lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, y es cuando Jesús
viene la historia del joven rico y Jesús el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y Jesús cumplía la ley. Marcos 10, 17 al 22. El joven rico le dice que qué hace para conseguir la vida eterna. Él cumplía la ley y Jesús, este joven, oiga la palabra rico, ¿sí? Oiga la palabra rico, porque ante la mirada del ser humano, él tenía todo. Era rico, no le faltaba dinero, no le faltaba ropa, no le faltaba alimento, tenía sirvientes, cumplía la ley. Ante la mirada de cualquier otra persona, él tendría que haberse sentido satisfecho o lleno, porque hasta dice que cumplía la ley, tenía de todo. Pero sin embargo, este joven rico manifiesta que algo le falta y él sabía que solamente lo que a él le hacía falta era que algo que Jesús le podía dar. Tenía todo. ¿Ven el ejemplo? Tenía todo. Si él buscó a Jesús, el joven rico, era porque él sabía que le hacía falta algo, o se sentía vacío por algo, o insatisfecho por algo. Si él lo buscó fue para que él sabía que Jesús podía llenar eso. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan la historia? ¿Le dijo qué? Ve y vende todo. ¿Sí? Ve y vende todas las cosas. Y después regresa y sígueme. ¿Qué hizo él? Dice que se entristeció. Si usted lee ahí en Marcos capítulo 10, dice que el joven se entristeció. Porque hay algo que esta historia nos enseña, que muchas veces nosotros no permitimos que Dios llene el vacío que está en nosotros, porque nosotros lo hemos llenado con demasiada basura, pero tampoco queremos sacarla. No queremos sacar lo que nosotros tomamos como cosas que nos satisfagan, aunque sabemos que tenemos que deshacernos de él. ¿Y qué era el Dios del joven rico? El dinero. Él sentía que su vacío lo llenaba el dinero. Aún, vea qué terquedad del ser humano, del corazón del ser humano, porque él sabía muy dentro de él que a él algo le hacía falta y que solo Jesús se lo podía dar, sino porque lo fue a buscar. Ahora, la problemática aquí, mis amados hermanos, en esta mañana es nosotros, ¿sí? Y una de las cosas que más me preocupa a mí es la situación de nosotros como creyentes. Oír creyentes que digan, es que me siento vacío, es que me hace falta algo y no sé, es que me siento insatisfecho. O lograr algo en nuestra vida, o tener algo en nuestra vida, y que sí, nos alegramos, ¡ay, qué lindo! Pero muy dentro de nosotros, al muy poco tiempo, volvemos a decir, es que, ¿por qué yo no recibo lo que tal recibe? ¿O por qué yo no tengo tal cosa en tal edad? ¿Usted ha escuchado a esa gente? No quiero meterme mucho con lo que es relaciones, porque eso lo están viendo los jóvenes, y ayer empezaron con hablar sobre lo que era el noviazgo, pero nos pasa a todos. Y el problema es, mis amados hermanos, que un creyente sienta esa sensación de insatisfacción o de vacío o de que algo nos falta, diciendo que somos creyentes. No es como contradecirse. ¿Qué opinan? ¿Es una realidad? ¿Me estoy contradiciendo ante los ojos de Dios y contradiciendo ante los ojos de los que están alrededor mío? Fuera que no solamente eso, sino que yo abro la puerta a demasiadas cosas y problemas que van a venir a mi vida. ¿Qué problemas o qué cosas va a enfrentar una vida que se dice o se manifiesta vacía?
Número 1, vamos a ser vulnerables. Jeremías 15:19, la última parte del versículo de Jeremías 15:19, Dios le está hablando a los profetas falsos. Y vea lo que le dice, Jeremías 15:19, vea lo que le dice Dios a estos profetas falsos. Dice, por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme así. Dice, evitas hablar en vano y hablas lo que es verdad. Vale tú, serás mi portador. Que ellos se vuelvan hacia ti, que es la parte que vamos a ver ahorita. Grábese esta parte del versículo. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú, Jeremías, no te vuelvas hacia ellos. Ya les dije que Dios está hablándole a profetas falsos en este versículo, ¿sí? A profetas que están guiando al pueblo en falsedad. Pero Dios le está diciendo a Jeremías, ve al pueblo, predíqueles que se arrepienten, yo los restauraré si se arrepienten. Pero Jeremías, ten cuidado. Que ellos se vuelvan hacia ti, es la parte que vamos a estudiar sobre ser vulnerables, pero tú, ¿qué? No te vuelvas hacia ellos. Ahora bien, ¿por qué hablar sobre ser vulnerables con la segunda parte de este versículo? Porque esa persona va a enfrentar problemas, la persona vulnerable, la persona que está vacía, y ahorita volvemos a Jeremías, va a enfrentar problemas de autoestima y de identidad y de vacíos en muchas áreas. ¿Usted ha visto gente que viene a Cristo, que va a encuentro, que recibe sanidad interior, pero usted lo encontrará manifestando siempre vacíos contra sus padres, contra hermanos de la iglesia, con situaciones que vive diariamente, o gente que dice, con 20 años de estar en el Señor, yo no sé cuál es mi propósito. Yo no sé si tengo identidad, estoy buscando cuál es mi identidad, pero eso es muy peligroso. Porque el mundo, nuestra carne nos va a llevar a que nos identifiquemos. Entonces ahora todo el mundo sigue a tal famoso porque yo me identifico con ellos. ¿Sí? Ustedes dirán que yo soy no es religiosa, mis amados hermanos, es que yo no resisto oír la palabra seguir. Es que yo no cao que un cristiano diga, es que yo sigo a tal, es que yo sigo a tal. Y yo diría, cuando diga, yo sigo a Cristo, yo le digo, amén. Sí, porque ¿a quién debería seguir? A Cristo, no a un ser humano. Perdón, seguro ustedes dirán, es que pasa, yo con casi 60 años, lógico, usted va a decir, ay, lógico, es que usted no está en ser moderno con todas las redes sociales. Pero no creo, yo no consigo eso, para mí es un choque, y lo hablo por mi persona, ¿sí? Yo no juzgo, pero para mí es un choque. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, siendo creyente, yo tengo que seguir a tal, yo tengo que seguir a tal pastor, yo tengo que seguir a tal, porque me identifico, es que la vibra, es que me levanta la autoestima. No, es que con solo que yo diga, si Cristo llegó a mi vida, no ese vacío, yo sigo a Cristo. ¿Cierto? El problema es que buscar ser llenado, la persona vulnerable es una persona que busca ser llenado con cualquier cosa que se le ofrezca. Mis amados hermanos, el creyente no puede darse el lujo de que el Satanás o la carne le ofrezca toda cosa de toda clase de cosas para ser satisfecho, llenar ese vacío, cuando a la lógica, si realmente conocemos al Señor, Él tenía que haber llenado ese vacío hace mucho tiempo. Y cuando vengan esas cosas que el mundo, Satanás nos ofrezca, inmediatamente captamos y decimos, no, esto no es de Dios, Dios no me va a traer esto a mi vida así.
Satanás siempre va a ofrecer toda clase de cosas para que hasta lamentablemente, mis amados hermanos, como conocemos historias de gente que Satanás trae a las iglesias y mete a las iglesias para aprovecharse de todo ese grupo de gente que todavía no tiene una identidad en Dios, que todavía vive con baja autoestima. Es que yo no valgo nada. ¿Cómo puede ser posible que un creyente diga yo no valgo nada? ¿No vale la sangre de Cristo? No vale la sangre de Cristo. O sea, no tiene ese hueco vacío, lo tiene vacío todavía. Entonces Satanás va a traer gente que se aproveche de ese grupo de personas que todavía, aunque se manifieste, o digan que son creyentes y se congreguen y todo, tienen un vacío todavía, porque no han permitido que Cristo los llene totalmente. Recuerden lo que dijimos al principio, es tan grande el vacío que hay en el todo ser humano que solamente un Dios tan grande lo puede llenar. Y entonces ahí es donde el creyente se hace vulnerable, ¿sí? Se hace vulnerable a todas las cosas. ¿Vulnerable en qué? En su forma de vivir, en su forma de pensar, en tomar decisiones, porque lamentablemente esas decisiones están siendo basadas a emociones de necesidad o de llenar vacíos o de sentirse satisfecho. Conozco casos de creyentes que estudian hasta 4 o 5 carreras porque estudié una carrera, no, es que no, esta no fue, terminé 4 años, estudió, no, es que esta no me llena, no, voy a estudiar otra. Decisiones de gente que sí dice ser creyente, pero que su vacío no ha sido llenado por Dios porque son personas que buscan cómo llenar ese vacío. Entonces estudiaron esta carrera, pero no les satisfajo. No se sienten satisfechos, no sienten que Dios los va a usar en esa área. Entonces, no, voy a buscar otro, y estoy contando de cosas reales. Haga cuenta, 30 y pico de años, cantidad de historias. Usted nunca ha ido a mi casa. Ve a ver los que van a mi casa, pregúntele a un Dieguito. Y yo nunca dejo de hablar. Le cuento de toda clase de historias. Y vea, si usted me dice, bueno, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que ver eso con ser vulnerables con Jeremías? Lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías, que ellos se hagan igual que tú, pero que tú, ¿qué? No te hagas igual que ellos. El ser humano que no conoce a Cristo 100% es ser guiado en puras emociones. El creyente no es guiado por emociones, es guiado por la palabra. El creyente es guiado por la palabra que nos enseña los principios de... No por emociones, no es por lo que nosotros sentimos. Hoy sentimos maripositas, qué bueno, no, hoy no sentimos eso. Hoy siento ir a la iglesia, no, es que el cristiano no siente. El cristiano se mueve por principios, por decisiones del reino, porque sabe que necesita buscar al Señor. Entonces Dios le dice a Jeremías, no te vuelvas como ellos si no quieres ser vulnerable. Y aquí es un punto de, mis amados hermanos, de coger unas 6 horas solo hablar de este punto. Como creyentes vacíos, yo me quedo tan espantada, en serio. Tiene una clase de gente a la par que no conoce al Señor, pero esa gente está haciendo influencia para un creyente. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? ¿Qué le dijo? Que ellos se hagan como tú, no tú como ellos, porque si no tú te vas a hacer vulnerable.
Porque si tú tienes amigos, por ejemplo, un muchacho de 18, 20 años, muy chiquillos, no tengan novia por sí, para esa edad tienen que esperarse unos 10 años para tener una profesión, casa, etcétera. Entonces, de unos 27 años, 28 años, 30 años, no se ha casado, pero si tiene amigos, ya de esa edad casado, entonces, ay, es que no, no, pero cásese, mire, no, si, ay, después todo viene. ¿Cierto que no está siendo influenciado? Está siendo influenciado por gente que no conoce al Señor. Y yo realmente, vea, perdón, les pido perdón. ¿Saben por qué? Porque cuando yo escucho que un creyente dice, es que mi mejor amigo no conoce al Señor, pero da unos consejos, y yo, mejor calle boca, Señor. Y es una realidad. ¿Cómo puede ser un creyente que diga eso? Por eso le digo, son vulnerables. Van a comenzar a pensar igual que ellos, a tomar decisiones igual que ellos. También una persona que tiene vacíos es vulnerable porque va a buscar relaciones personales, mis amados hermanos, creyendo lo que está diciendo ahora, que eso los va a llenar. Y lo peor que usted puede hacer en su vida, la segunda decisión más importante en su vida, es con quién usted va a pasar el resto de su vida siendo creyente. La primera es haber aceptado a Cristo en su corazón, y la segunda es con la que usted va a pasar ante los ojos de Dios el resto de su vida. Pero si yo decido, usted sabe que yo tengo a personas, no cerca, pero es que son ovejas, que como cada 3 meses me dice, ay, pastorcita, dice, ya usted tiene 14 años, dice, estar solita, dice. ¿Usted qué espera? Y yo, al Señor, al Señor. Y a mí me hace pensar, ¿por qué tanto me dice esa persona eso? Y yo siempre sé la respuesta. Porque esta persona piensa que un ser humano lo va a completar a usted o lo va a llenar a usted. Yo ya pasé por ahí. No seamos vulnerables, mis amados hermanos, porque si sabemos de antemano que solo Dios puede llenar nuestro vacío, cualquier relación, sea personal, sea de pareja, sea de amigos, vea, yo me quedo tan sorprendida en casos de que yo conozco creyentes que tenían amigos y que si esos amigos se apartan de la vida, o no es que se apartaron del Señor, sino tomaron que por la carrera o porque se casaron cambió su estilo de vida. Yo he visto creyentes que entran en depresión. En serio, gente que entra en depresión porque pierde que es que un amigo. En serio. O porque no tengo amigos. En serio. De antemano un creyente tiene que decir, algo está mal en mí. Algo está mal en mí. Porque nadie va a poder satisfacer, o ningún ser humano va a poder satisfacer eso en nosotros. Lo segundo que trae problemas cuando nosotros conocemos al Señor y hay vacíos, ese vacío que no lo hemos llenado en Dios primeramente, vimos que somos vulnerables. Vamos a ver en nuestra vida, vamos a estar tendiendo extremadamente caídas, y eso lo encontramos en Juan 4, 16 al 18. Eso igual sobre la mujer samaritana, pero vea este pasaje donde dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido.
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Tú has dicho la verdad. Sin querer entrar en juzgar a esta mujer, vemos que esta mujer en su vida había llevado ¿cuántas relaciones? 6. Y que ninguno de los 6 era su marido. ¿Cierto? Hasta ahí está bien. Cuando Jesús, en el versículo que leímos primero de Juan capítulo 4, donde Jesús le dijo, el agua, esta agua que tú tomas, todo el mundo toma literal que en Juan capítulo 4 Jesús está hablando del agua del pozo. No es el agua del pozo. Ese pasaje, cuando Jesús le dijo, esa agua que tú tomas, siempre vas a tenerse, está hablando de la situación de ella con relaciones. Le está diciendo, tuviste 5 maridos y el que vive contigo no es tu marido. Esa agua que tú has tomado toda tu vida nunca te va a satisfacer. ¿Lo ven ahí? Nunca te va a satisfacer. Y el versículo 14 de Juan 4:14, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, ahí está hablando de los maridos, no del agua del pozo. Cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed. Cualquier persona, mis amados hermanos, ¿por qué hablo que somos muy propensos entonces a las caídas? Porque vemos un patrón de repetición. Yo llego al Señor, Satanás sabe mi talón de Aquiles o mi pecado. Todos nosotros lidiamos con ciertos pecados, pero vamos a atender en nuestra vida cristiana, hacerle un alto, sube, con nuestros propios pecados. ¿Por qué? ¿Por qué podemos pasar 20, 30 años lidiando con un pecado sexual, por ejemplo? Muy sencillo, porque yo nunca dejé que el primero que tenía que llenar mi vacío fuera Dios. Entonces yo necesito como ser humano satisfacer mis deseos, el no sentirme solo, el no sentirme vacío, el sentir satisfecho, aunque sean 3 segundos. Porque Dios nos llena de ese vacío. Amén. La tentación, dice la palabra, que es la tentación busca llenar una necesidad en nosotros que esté fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no nos hemos dado cuenta o no queremos quitar nuestros pensamientos, someternos a Dios para permitirle a Él llenar mi vacío. Llenar mi vacío. Al extremo tal que entonces podemos ver y hemos escuchado hombres y mujeres que prefieren estar hasta en una relación tóxica o una relación de ser maltratados con tal de no decir estoy solo. ¿Sí? Aún siendo creyentes. Solamente por que trae un corazón vacío de acciones equivocadas. Vean lo que dice en Miqueas, capítulo 3, 5. Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra. Se lo vuelvo a leer, Miqueas 3:5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerras. Dios le está hablando a los profetas falsos, aquí y Dios les está diciendo a estos profetas falsos, dejen de ser emocionalistas,
Vean lo que eran estos hombres, ¿sí? Si ellos llegaban a un lugar y los del pueblo les ofrecían que darles de comer, entonces ellos emocionalmente se alegraban y decían, paz, reciba paz. Pero si ellos llegaban a lugares con gente muy demasiado pobres, que no tenían más bien ni qué comer para ellos, ¿qué hacían ellos? De bendecirlos y orar por ellos o ayudarlos para suplir la necesidad del pueblo, ¿qué hacían? Proclamaban guerra. Una persona que tiene vacíos, ese vacío que solamente puede tener Dios, es la persona que se va a guiar 100% en emociones. Igual que en este ejemplo de los profetas falsos. Si tienes, dice, todo te va a ir bien, y si no tienes, dice, te van a proclamar guerra. La gente vacía ve las cosas desde su vacío. Como no hay plenitud, si no hay amargura en ellos, dice que una persona vacía va a tender a tomar decisiones emocionales. Ustedes han visto gente así que se levanta de muy buenas, pero pasa algo mínimo y de un pronto a otro cambian y comienzan a tomar decisiones emocionales, gritan y se enojan y dicen cualquier cantidad de cosas por puras emociones, y después alguien se les acerca y les dice, pero ¿por qué usted hace eso? Es que ustedes me culparon. Es que ustedes son los culpables. Es que ustedes me provocaron. Una persona vacía emocionalmente está caído. Emocionalmente en el sentido que va a tomar sus decisiones por puras emociones, no tiene dominio propio, en donde el Espíritu Santo pueda controlar esas emociones, va a tomar decisiones basadas a lo que siente y no siente, cuando eso es muy falso. Y lamentablemente es una persona que está llena de amargura, que culpa a los demás por todo lo que le pasa o hacen, y siempre los demás serán culpables. Estas personas que tienen este vacío que solamente Dios puede llenar, son gente terca, vea la lista, insensibles, intransigentes, rencorosos y muy desconfiados. Y todo lo que hacen o hablan será bajo sus emociones. Una persona creyente que todavía no ha entendido que lo primero que tiene que hacer en su vida es llenar el vacío que Dios, con el que nació y solamente Dios puede llenarlo, va a tener muchos problemas espirituales toda su vida. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Y en la historia del espíritu inmundo que sale del hombre. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice la palabra así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Yo le llamo, yo tengo una lista de versículos que yo le llamo de terror. Este es uno que tengo yo en esa lista. Porque lo que está diciendo es que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué pasa? Dios saca todo lo malo, esos espíritus inmundos, barre la casa, la ordena. Pero el espíritu no se va totalmente, él está afuera, pero está rondando. ¿Y qué dice? Pero como no haya reposo, estamos hablando en términos espirituales, ese espíritu regresa para tratar de entrar a la casa que está limpia,
y ordenada. ¿Recuerdan Génesis 1? Donde decía que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Y qué provocaba eso? Oscuridad. Entonces él dice, ay, qué linda está la casa, está desocupada, está limpia, está barridita, está ordenada. Qué bueno. Dice, ¿y qué hizo? No solamente entró él, dice que salió y va y busca 7 más. Híjole, sí. Por eso dice el versículo del terror. Dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en esta generación. El enemigo siempre va a estar buscando ocasiones para contraatacar y recuperar terreno perdido. Y si nosotros nos descuidamos y tenemos una actitud de tibieza espiritual y de falta de consagración o de santidad en Dios, como lo habla Apocalipsis 3, 15, 16, que dice, yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de la casa. ¿Qué pasa cuando un creyente dice, está en la actitud que no es ni frío, no es ni frío, no es caliente? Dice que lo que había antes de nosotros conocer a Cristo regresa. Pero no regresa solo. Por eso la palabra dice que hay aquel que pone la mano sobre la arada y después ¿qué? La quita. Porque esa persona se va a convertir peor todavía de cuando antes fuera creyente. Híjole, deberían ser analistas de versículos de terror, ya iba a decir películas, versículos de terror. Esta es la condición espiritual. Como no somos ni fríos ni calientes, eso va a hacer que vengan tinieblas a nuestra vida. Pero ¿cómo comenzó todo? Cuando un creyente todavía no se somete a la autoridad de Cristo y no ha permitido que Dios llene el vacío tan grande que tiene en su corazón. ¿Qué quiere decir? Es decir, hay gente que no rechaza a Dios, que hasta se puede congregar, pero no quiere asumir compromisos con Dios, no quiere asumir compromisos con la palabra, es aplicar la palabra, no hay oración, no hay búsqueda de santidad. De tal condición, un creyente es presa fácil para el enemigo. Totalmente una presa fácil para el enemigo. Amén. Y el último dice que el creyente que no va a llenar su vacío con Dios, a pesar de que pueda congregarse, pueda decir que es creyente y lo que sea, pero busca cómo llenar ese vacío, dice que va a vivir una vida de decepción y engaño, y eso lo encontramos en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Les voy a explicar algo de Salomón. Cuando Salomón escribió Cantares, Salomón era un adolescente, joven, 18 años escribió Cantares. Cuando escribió Proverbios, él era un adulto, no tan mayor, pero era ya un adulto cuando escribió Proverbios. Cuando escribe Eclesiastés, Salomón era un anciano. Entonces ya había recogido Eclesiastés, recoge toda la sabiduría vivida por el rey Salomón. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Ya Salomón escribe que él está alejado de Dios y busca llenar ese vacío, a pesar de que Dios le dice, Salomón, no te vayas, no te juntes. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Que ellos se hagan como tú. ¿Pero qué? Pero tú no te hagas como ellos. Y Dios dice a Salomón, Salomón, ten cuidado con quién andas, mire con quién andas, te diré con quién eres. No le dijo eso. Le dijo, Salomón, no te metas con mujeres extrañas, porque vas a terminar
adorando los ídolos de ella. Salomón tuvo 1000 esposas, ¿cierto? Imagínense, trató de llenar el vacío. 1000 esposas. Y enseña la palabra que Salomón le construyó altares en los lugares altos donde se adoraba a Dios, le construyó altares para que las esposas adoraran a sus dioses. El hombre más sabio de la historia, humano, ¿sí? Después de Cristo. Vea lo que dice Eclesiastés 2:1. Me dijiste entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida, pero aún resultó, ¿un qué? Un absurdo. ¿Alguien que lo tenga en la versión Reina de la 60? ¿Quién la tiene? Bien duro, que alguien lo pueda leer, porque ustedes lo hemos escuchado de la otra forma. Eclesiastés 2:1, ¿sí? Ajá, vea que dice que Salomón dijo en un momento en su vida, no, en su corazón, voy a probar de todo, voy a hacer de todo. Oiga, qué tremendo, y sabio como es solo. Y vea cómo dice aquí, vamos pues, le dice el corazón, vamos pues, haré la prueba con todos los placeres y me daré la gran vida. Pero aún resultó un absurdo. Vanidad es la misma palabra, absurdo. ¿Sí? Salomón escribe el capítulo de Eclesiastés capítulo 2, explicando que buscó la felicidad, que siguió buscando llenar el vacío cuando dejó a Dios. ¿En qué? En fiestas, en mujeres, haciendo construcciones, escribió libros, fue uno de los hombres más ricos de la historia, tuvo éxito, reconocimiento y tuvo poder. Poder en ese momento, él tenía el poder, es decir, como una potencia mundial, podríamos decir ahora. Dice, yo lo probé todo. ¿Lo ven ahí? Dice, yo lo probé todo. ¿Las llenaron las mujeres? Contesten ustedes. ¿No? ¿Lo llenaron los palacios? No. ¿Lo llenó la fama? No. ¿Lo llenó el dinero? No. ¿Lo llenó qué? La sabiduría humana? No. Y termina diciendo Salomón en Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades. ¿Qué? Todo es vanidad. Todo lo probé, en otras palabras, pero todo es absurdo, todo me fue insatisfactorio, nada me llenó. Pero conoció a Dios él. Él conoció a Dios, pero aún tomó su decisión de decir, no, yo quiero probar. Yo quiero vivir, yo quiero hacer lo que a mí se me pegue la gana con mi vida. Es mi vida, no son los términos que escuchamos ahorita la gente decir. No es mi vida, no se metan conmigo. Bueno, por lo menos a mí me lo han dicho. Yo tomo mis decisiones, pastora. Yo puedo venir a la iglesia, puedo ser creyente, pero a mí afuera me dicen que usted no debería meterse en esta área, ni en esta área, ni en esta área. Y yo digo, ya, si quieren llevar palo, Eclesiastés 2:11, Salomón vuelve a decir, miré yo luego todas las obras de mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí todo era vanidad, todo era absurdo, todo era insatisfactorio, nada me llenó y logró en mí tener más bien una aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué provocó? Buscar llenar el vacío que solamente podía llenar Dios. Aflicción de espíritu y sin provecho. En otras palabras, la expresión aquí es, perdí mi vida.
Se me fueron todos los años, ya un Salomón anciano. Se me fueron todos los años. Y lo que obtuve por eso fue una aflicción de espíritu. Un profundo sentimiento de tristeza, de pena, de dolor, de angustia, de que no aproveché vivir bien aquí en la tierra. Qué interesante, ¿eh? Porque eso me recuerda a mí que muchas veces nosotros como creyentes decimos, hay dos clases de creyentes. Uno que dice, no, yo voy a disfrutar de todo, Dios a mí me ama y Dios me va a dar chance, entonces yo voy a probarlo todo, como cuando uno va a una fiesta y hay una mesa así con todo lleno de comidas y uno agarra el plato más grande para echar de todo un poquito. Y qué vergüenza, sí, porque era que uno agarrara nada más una clase de comida, no, pero voy a probarlo de todo. Al final Dios me va a entender, es que Él me entiende. Dios me va a llevar al cielo porque yo ya fui escogido y Dios a mí me ama. Eso no es así. O la otra, creyentes que dicen, no, yo aquí solo vengo, que me dice cristiano, solo veo la enfermedad, veo la prueba, veo los ataques. No, cuando está en el cielo voy a ser feliz, ya no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Es cierto, mis amados hermanos, cuando estemos en el cielo, pero también aquí lo que dice la palabra es que yo debo disfrutar mi vida aquí en el tiempo, aquí en la tierra, cuando yo entiendo que el que me puede llenar a mí mi gran vacío es Dios. Cuando yo dejo que Dios a mí llene mi vacío, yo voy a ser feliz aquí en la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra ¿de qué? De los vivientes. Yo seré feliz, yo seré completo, yo me sentiré satisfecho, yo no me sentiré vacío, no habrá queja en mí, no habrá reclamo en mí por lo que tenga o no tenga, o por lo que vaya a perder, o por la situación que vaya a enfrentar. No se abrirá para decir, Dios, ¿por qué a mí? Nada, porque el vacío que está en mí está, ¿qué? Lleno. Amén. Lleno. Y Eclesiastés 12:13 termina el anciano Salomón escribiendo lo más sabio, que es el fin del discurso del libro de Eclesiastés, que dice, el fin de todo el discurso, oír es este. Teme a Dios, porque Él hizo todo, porque Él después de ser el hombre más sabio y conocer a Dios, decidió probarlo todo para ver si lo llenaba. Porque él no temía a Dios. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Amén. Y termino con la pregunta, y esa fue una pregunta que me la hicieron a mí. ¿Cómo sé yo, como creyente, que ese vacío está lleno por Dios? ¿Cómo sé yo? Váyase y terminamos con esto. El Salmo 33, 25 al 28 nos da la respuesta. Salmo 33, 25 al 28. Recuerden que hoy tenemos la cena del Señor. Mientras tanto buscamos este salmo, también prepárese ahí en su mente. 73 dije. Sí. Sí, me supuse. Salmo 73, 25 al 28. Nos da la respuesta, ¿cómo sé yo si mi vacío está lleno por Dios? Y dice la palabra del Señor así, solo a ti. Esa es la parte final del Salmo 73, la conclusión que hace el salmista después de haber vivido muchas
cosas y de haber pasado muchas circunstancias, él hace la conclusión del 25 en adelante. Y dice, solo a ti y sin ti, no, perdón, estoy mal, sí. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Qué está diciendo el salmista después de vivir muchas situaciones, de ver la injusticia? Porque el salmista le decía y se preguntaba, pero ¿por qué yo tengo necesidad, pero el impío tiene tal cosa? ¿Por qué yo no tengo tal cosa, pero el impío que no conoce a Dios la tiene? Y él ve esas circunstancias en su vida, ve enfermedad y él hace la conclusión, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y lo que está diciendo es, solo a ti y sin ti, le está diciendo el salmista, llegué a la conclusión que solo a ti y sin ti no quiero nada aquí en la tierra. O sea, si Dios a mí no me da algo, no lo quiero. Si Dios no va delante mío, no voy. Si algo me viene a mí, me está diciendo, usted necesita llenar su vacío con esto, usted identifique que no es Dios. Dios no le va a decir que usted ocupa cosas materiales. Dios no le va a decir a usted que usted ocupa una novia, una esposa, un esposo, una casa, una ropa. Dios no le va a decir eso. No lo va a decir. Porque Él sabe, no se contradice. Él sabe que lo único que necesitamos es a Dios mismo. Por eso dice el salmista, solo a ti y sin ti no quiero nada aquí en la tierra. No deseo nada. El lugar de Dios en nuestra vida, mis amados hermanos, es el lugar de los anhelos más elevados y importantes. Y el salmista aquí quita su mirada de sí mismo, de las circunstancias, y se enfocó en Dios y lo vio como lo más preciado. Y me pregunto yo, cada vez que venimos a la iglesia, ahora en la oración de la mañana, Cintia lo decía, ¿soy consciente yo de que somos indignos de llamarnos hijos de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios tuviera misericordia de nosotros y pudiéramos abrir los ojos hoy y estar aquí? Pero ¿cuántos faltan? Aprecio yo el hecho y soy agradecido con Dios y decirle, Dios, solo a ti necesito. Solo a ti es lo que yo ocupo aquí en la tierra. Lo demás que venga, mis amados hermanos, es añadidura, es regalo. Si usted le viene un estudio, si usted le viene una esposa, si usted le viene un esposo, si usted le vinieron hijos, si usted le vinieron nietos, una casa, usted tiene todo eso es añadidura. Y por eso el ser humano cae en la vía de Salomón. Y qué triste ver creyentes que buscando satisfacer ese vacío se apartan tanto del Señor, porque ¿dónde irá a ser la eternidad de ellos? Todo lo que nosotros tenemos, mis amados hermanos, es añadidura. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Que cierre sus ojos por unos momentos. Que medite en que vamos a tomar la cena del Señor, que examine su corazón. Pero como decía el salmista, solo a ti y sin ti no quiero nada aquí en la tierra. ¿Por qué decía eso? Porque recordaba el Salmo 73, 26, mis amados hermanos, que dice, oh Jehová,
fortaleza mía. Jehová es mi roca y mi castillo, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Solo a ti yo quiero, porque tú eres mi fortaleza. Dígaselo al Señor. Tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador, porque solo en ti confiaré. Tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, tú eres mi alto refugio, tú eres mi porción. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, y por tanto en Él esperaré. Nada de lo que hay en este mundo va a podernos saciar. Medite ahí, mi amado hermano. Estamos empezando el 2022. ¿Qué lo llena usted en este momento? ¿Cómo está su vida? ¿Qué está haciendo para ser llenado? ¿Es su fortaleza, Dios? ¿Es su porción, Dios? ¿Es su salvación? ¿Es su escudo? ¿Es su fuerza? ¿Sobre la roca de quién está usted? ¿A quién usted está esperando que lo sostenga? Él es su castillo, Él es su libertador. ¿O usted está esperando que un ser humano lo llene? Que lo llene su trabajo, que lo llene amigos o compañeros, porque eso puede desaparecer en un momento, en cualquier momento. ¿Y qué va a pasar de usted? Tú eres nuestra porción, dice el libro de Lamentaciones. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, y por tanto en Él esperaré. Y la pregunta es, ¿en quién está esperando usted? ¿En quién? Que algo satisfaga ese sentimiento de que se siente vacío y no sabe por qué. De que todos los días usted dice, es que ocupo tal cosa, ocupo la otra. Cuando tenga tal cosa, yo seré feliz. Pues en esta tierra nada te va a dar felicidad. Cuando el salmista nos dice, acérquese al Señor. Él no está hablando de un acto único. Él es acercarse, es acudir, es andar habitualmente, es proseguir. Es proseguir así aquí en la tierra, proseguir acercándose a Él. Es decirle la necesidad de Él. Es decir, lléname tú primero, porque no quiero nada en esta tierra si tú no me llenas primero. No quiero nada, sea material, o sea una persona, o sea un título, o sea fama. No quiero nada hasta que yo no esté seguro que yo estoy lleno o llena por ti, oh mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, por lo que vamos a celebrar. Te damos gracias, oh Dios, porque vamos a compartir el pan, oh Dios, y vamos a compartir la copa. Y porque hoy estamos recordando lo que tú hiciste en la cruz de Calvario para llenar ese vacío que Dios puso cuando nosotros nacimos y venimos a esta tierra. Gracias, Jesús, porque tú eres el único que puede llenarnos, porque para eso Dios Padre te envió a la tierra, para que fueras tú el que nos llenara y pudiéramos vivir una vida en plenitud aquí en la tierra contigo, Padre. Que las circunstancias a nosotros no nos muevan. Lo que tengamos o lo que hayamos perdido, eso no tiene que ver nada en sentirnos vacíos. Es porque te tenemos a ti. Por eso hemos proseguido, por eso hemos caminado, porque queremos estar añadidos a ti.
pegados a ti, porque nuestra alma clama por la eternidad que tú pusiste.